experiencia, porque no es un camino de la mente, ni de la razón, ni de leer libros, sino de realizar que, wow, somos infinitos, somos expansión, somos una conciencia ilimitada. Entonces, esta dinámica de la terapia de la meditación es como, yo digo que son los pilares esenciales en el autoconocimiento. Y si nos vamos a la espiritualidad sin trabajar un ego maduro y sano, pues a veces es como una evasión, ¿no? El querer rechazar también nuestros aspectos incómodos, nuestros dolores, nuestras sombras, que hacen parte de este camino de la humanidad. Y también al contrario, quedarnos solo en la terapia es quedarnos identificados con el personaje, es temporal y que nos estamos perdiendo este gozo de descubrir realmente quiénes somos. Entonces, eso ha sido como un poco el tránsito y qué es lo que reúne estas dos alas, terapia y meditación, es el corazón. Aquí podemos decir que este es un espacio que alquimiza las emociones. El corazón es un espacio que incluso, diría esta metáfora, si ponemos una gota de veneno en un vaso con agua, es decir, cuando el corazón está pequeño, pues nos morimos inmediatamente. Pero si se pone en el océano y hay amor y hay espacio y hay presencia de corazón, pues nuestros dolores, nuestros venenos, nuestra ignorancia se va a disolver y hay algo más grande que puede acogerlo y que no va a verse contaminado por eso. Entonces, terapia y meditación se reúnen en el espacio del corazón. Y yo ahí pego con algo que le he aprendido a los maestros y con una pregunta que me parece a mí fundamental. Cuando te dicen, ¿dónde está el que maneja esta máquina llamado tú? ¿Dónde lo ubicarías dentro? ¿Lo ubicarías en el cerebro? ¿Lo ubicarías en el corazón? Y bueno, uno después dice, no, es inubicable, digamos, es inubicable. Lleguemos a ese acuerdo. Y lleguemos a ese acuerdo para entender un poco, hablar del corazón y porque las distintas tradiciones filosóficas y religiosas empiezan a darle tanta importancia al corazón. A ese chakra algunos o a ese espacio, un espacio vital que de acuerdo, por ejemplo, a la medicina tibetana, la unión de las gotas femenina y masculina se produce allí y la separación también en relación a la vida y la muerte, porque te dicen el corazón de Jesús, porque hay tantas tradiciones que empiezan a ubicar al ser allí y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué significará ese espacio y por qué se le da tanta trascendencia? Yo diría que después de Descartes y toda esta racionalización occidental decidimos ubicarla acá en el cerebro, ¿no? Entonces sin cerebro no hay nada, pero tradicionalmente esto del corazón tiene allí, digamos, una importancia. ¿Por qué cree? ¿Por qué allí en el corazón? ¿Qué pasa? ¿Y por qué hemos como puesto tanta importancia en ser en ese lugar, si queremos darle un lugar? Mira, si empezamos a ver incluso el ser humano, esta experiencia de ser seres humanos, aquí estamos tenemos, digamos, tres naturalezas. Nuestra naturaleza animal, porque nuestro cerebro es una herencia animal, somos mamíferos y todas nuestras emociones funcionan según la biología. Entonces tenemos esa naturaleza. Tenemos la naturaleza humana y es muy simbólico que después de los primates, el ser humano sea el que se pone en su verticalidad. Porque entonces aquí empezamos a ver que es que el ser humano, parte de su experiencia como humano es enfrentar el corazón, es poder relacionarnos con el mundo a través de este espacio. No estamos protegiéndonos como seres caminando en cuatro patas, venimos a aprender a relacionarnos, también a descubrir nuestra vulnerabilidad. Y es este el puente hacia nuestra naturaleza divina, que es también algo precioso que tenemos como seres humanos, que tenemos este potencial del despertar, llamémoslo así, espiritual. Entonces, para empezar, en nuestra parte postura física, podemos ver que el corazón es el centro de todo y que hace parte también de nuestra experiencia como humanos. Si vamos, por ejemplo, a las tradiciones espirituales, es muy interesante, por ejemplo, el sufismo, que son, muchas veces se dicen que son como los amantes de Dios, es realmente la tradición de enamorarse de lo divino, de embriagarse de lo divino. Y hay una metáfora para hablar del corazón, como si la puerta que abre
como esta dimensión hacia lo espiritual o lo divino, y es que cuando el corazón está latiendo, para los sufís está diciendo este mantra, Allah, Allah, como si estuviera diciendo Dios, Dios. Entonces ya en una tradición es como que aquí hablamos, está latiendo esta divinidad que somos. Si nos vamos también, por ejemplo, a la tradición china, se habló desde mucho tiempo atrás que el corazón es el gobernador, es el que manda incluso todo nuestro sistema corporal, energético. Y bueno, también si vamos a la tradición más en la India, en Oriente, pues hablamos de Hridayam, que es este espacio en donde podemos tocar el infinito. Entonces, desde muchos lugares que lo veamos, el corazón es un centro esencial. ¿Y qué decir de la ciencia? Que en los últimos años está llegando a comprobar esto que ya decían los sabios antiguos. ¿Y qué es lo que ha demostrado? Que el corazón tiene 5.000 veces más de electromagnetismo que el cerebro. Así que imagínate la potencia que generamos a nivel vibratorio, a nivel de frecuencia, cuando estamos sintonizados con el corazón. Cuando bajamos de la mente y vibramos desde ese espacio, es algo que transforma nuestro entorno. Se ha descubierto la independencia que tiene el corazón del cerebro. Es el primer órgano que se forma cuando, como feto, digamos, cuando empezamos a tener vida, y pues ni decir que simplemente si para el corazón, para la vida. Entonces hay mucho simbolismo, tanto a nivel físico como espiritual, que nos muestra que hay algo muy esencial y sagrado que está vibrando, que es esa conexión con el ser, el alma, como queramos llamarlo. El corazón está muy asociado a la intuición, a las decisiones que a veces no pasan por la razón. Vimos recientemente una deportista olímpica que tomó una decisión de dejar los juegos, lo hablábamos con Adriana recientemente, pero a veces las personas sienten que tienen que abandonar como el modo de vida que han asumido, y sienten que es un llamado y que sienten que es un pálpito que de alguna forma tiene que ver con palpitación, y es cómo obra el corazón para esas decisiones que uno supondría que son más racionales o más de la mente. Mira, bueno, así como la mente nos ha gobernado por tantos siglos, realmente, definitivamente la situación que vemos a nivel colectivo hoy es un desequilibrio o un patriarcado que lo que ha dado predominancia es a la razón, al intelecto, al logro, a todo lo que podemos decir más el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Y claro, estamos en un despertar del corazón o podemos decir de lo femenino, que tiene que ver también mucho con el corazón. Pero esto no significa que también vamos a aplastar la mente, como que no se trata de irnos de un extremo al otro, sino de darle a cada uno su lugar. Y la mente es un instrumento maravilloso, fantástico con el que contamos como seres humanos, pero es como si nos hubieran dado un carro que no sabemos manejar, en el que nos atropellamos, que nos domina, nos gobierna, que no sabemos parar este piloto automático. Entonces, cuando le damos a la mente su lugar, el corazón también empieza como a florecer y hablar su idioma. Hay una frase por ahí de Rumi que dice que cuando la boca calla, el corazón habla 10.000 lenguas. Y entonces cuando empezamos a aprender a darle a la mente su lugar, pero que se calle cuando no necesita, el corazón va a empezar a hablar con ese saber sin saber, que no es un saber racional, sino que se siente, es como algo, como tú dices, esa intuición, esa sabiduría innata que lo sabes. Y lo increíble es que la ciencia también ha demostrado eso, ha demostrado que el corazón percibe las situaciones milisegundos antes del cerebro. Y esta información la pasa al cerebro en forma de ondas, ya sea de coherencia o incoherencia. ¿Qué significa? Es como que intuitivamente el corazón dice, uy, aquí hay algo que no está bien, manda una frecuencia de incoherencia al cerebro y el cerebro dice, oh, estrés, necesito enviar información a todo el cuerpo. O todo lo contrario, el corazón percibirá en su lenguaje armonía, expansión, frecuencia, no sé, coherente, y esa es la información que envía al cerebro. Entonces, definitivamente hay un universo para explorar, que es esta sabiduría, esta intuición del corazón y este saber
que se revela cuando la mente se calma. Y sin embargo, sí que lo desconocemos, sí que está por allá abajo, digamos en estas tradiciones occidentales más cercanas, donde no le hagas caso, no le hagas caso. Y creo que uno debe como pasar momentos, o lo hablo seguramente desde mi experiencia, de momentos muy duros, muy duros, cuando tú dices, es que aquí la razón que me ha gobernado toda esta vida no me está dando la salida, no me está ayudando. Y quizás es hora, como dices tú, de darle su lugar y decirle voy a creer a la intuición. Nos cuesta mucho trabajo. Y mi pregunta concreta sería, ¿y cómo empezamos a entrenar para poder abrirle más y hacerle más caso a ese corazón? Porque es que tenemos un miedo, el macho, a decirle creo a mi intuición. Sí. Mira, digamos como este camino del corazón, veamos como también qué vamos encontrando ahí, porque tiene sus capas y parte de entrar en este camino del corazón es conectar con el sentir y suena muy bonito, pero no hemos sido educados somos iletrados emocionalmente. La realidad es que la sociedad es iletrada emocionalmente. Nos enseñan a estudiar, a aprendernos mil cosas de memoria, pero en ningún colegio se enseña qué hacer con tu rabia, qué hacer con la tristeza, ni siquiera a reconocerlo, a conectarte con él. Entonces, la forma en que, como no sabemos cómo manejar esa energía de las emociones, nos hemos desconectado de ello. Así que el primer paso hacia ese camino del corazón es volver a sentir. Y en esto, por ejemplo, el mindfulness empieza con algo tan simple que es sentir viene de los sentidos, volver a atraer la atención a los sentidos, es empezar a conectar con este músculo del corazón. Y es bajar de la mente, que es más, si todos vemos, cuando estamos pensando, estamos desconectados del cuerpo. Entonces, el volver a sentir empieza con las sensaciones físicas. ¿Y por qué esto nos lleva al poder conectarnos con las emociones? Porque las emociones no son mentales. Cuando experimento una tristeza, por supuesto que le estoy adjudicando una historia mental y eso hace que la emoción perpetúe, pero es que la historia no es la emoción. Cuando yo estoy repitiendo mentalmente, es que tal persona me dijo, no me dijo, me rechazó y estoy nutriendo esa rabia, la historia mental es una forma de evadir la emoción. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar este camino hacia el corazón? El sentir. Y esto implica volver, o sea, a conectar con nuestras emociones. Y por eso a veces es incómodo. Es muy incómodo porque hemos guardado y reprimido muchas cosas, porque hay muchas corazas ahí, porque socialmente quizás nos han dicho sentir es debilidad, llorar no está bien, sentir rabia eso es feo. Entonces, el rescatar el sentir es como parte de esta primera tipo de inteligencia emocional, que es darle a las emociones su espacio. Y de ahí ya podemos como ir dando otros pasitos hacia otros aspectos del corazón más profundo, que es ir ya hacia el sentimiento o cualidades, podemos decirle un poco más como expansivas, ¿no? Que es si soy capaz de conectarme con estas emociones tan primitivas y tan biológicas que son, entonces voy a empezar a conectar ya con un aspecto más humano, como la empatía, como el poder decir, ok, si soy capaz de quedarme con mi dolor, de acogerme a mí misma, wow, qué sentir al otro que está pasando peor que yo, que quizás tiene una historia más difícil que la que yo tengo. Entonces, esta empatía y esta cualidad de la compasión es empezar también, nos lleva como a otro espacio del corazón, un poco, digámoslo así, más humano, que es muy importante en estos tiempos empezar a fortalecer. Y bueno, y de ahí este proceso de ir calmando la mente, de ir también desidentificándonos de todo aquello que creemos de nosotros mismos, que son ilusiones, también nos va llevando a un espacio que podemos decir que es el corazón espiritual, que es esta experiencia como de amor o un estado de unificación. Entonces digamos que hay como varias capitas para explorar en esta, como decimos, la cebolla, ¿no? El corazón tiene hasta ir a esto más profundo, invisible. ¿Estás con el micrófono desactivado? Usted es una experta en prácticas meditativas.
Y allí hay una pregunta obligada y es, ¿qué tanto le ayuda la meditación a ese corazón? ¿Qué tanto ayuda, dijiste, no? Sí, la meditación al corazón, cómo se fortalece, cuáles cambios puede producir, qué pasa con el corazón cuando la gente medita. Ujú. Sabes que eso me acuerda de una frase que escuché de un maestro tibetano con el que hice una formación de 2 años y estamos en un momento entrando en meditación y dijo algo tan que me tocó tanto y como que fue tan para mí simbólico o tan definidor de lo que es la meditación. Y él dijo así, no se medita con la mente, se medita con el corazón. Entonces, en eso consiste la meditación. No, no es un asunto de la mente. Si fuera un asunto de la mente, sería muy fácil decir, ok, paro el estrés, los pensamientos. Es más bien un proceso de ir de la mente al corazón. ¿Qué es el corazón? La presencia, el poder escuchar, sentir, vivir, respirar desde este espacio que es en donde está la presencia, ¿cierto? Entonces, claro que la meditación tiene todo que ver. En la medida en que este ruido de pensamientos o digamos que la mente superficial se va calmando, naturalmente vamos a ir yendo a espacios más profundos de calma, vamos a ir como, digamos, entrando a lo que los budistas o algunas tradiciones llaman la mente pura, que es lo mismo que el corazón, y en donde no hay todo este ruido de pensamientos y aflicciones, sino digamos que es un océano de conciencia. Entonces, el camino realmente para llegar a ese espacio es la meditación, es el darte cuenta, es decir, es el poder observar al comienzo eso que no soy, que son pensamientos, aflicciones, y poder reconocer, esto está aquí, pero no soy eso. Ujú. Entonces, en la medida en que a esta desidentificación de lo que no soy, empieza a revelarse lo que sí somos, que es esta presencia del corazón, o como quieras llamarla, no sé, como presencia pura, conciencia pura. Sí, el ser. Y la verdad es que Y bueno, y por a veces resulta difícil de explicar por cuanto es experiencial. Y siempre decimos, es tan inmenso conectar con ese ser que en realidad somos, es tan grande que cualquier intento de definirlo es reduccionista. Agarramos toda esa completud, toda esa infinitud que dices tú y tratamos de meterla en un cuadrito así chiquitico del lenguaje, de nuestra cultura, de nuestro entendimiento, de nuestras tradiciones, y es una mirada absolutamente reduccionista. Entonces no queda otra y un poco como para complementar esta charla, Tuto, que sentarse a meditar porque, y siguiendo esta metáfora que nos hablabas tú, lo que dicen de la meditación es que esos pensamientos que parecen una gran cascada, como las cascadas del Niágara, por así decirlo, esa gran cantidad de pensamientos que hay en segundos, que con la meditación empiecen a ser un río y terminen siendo un lago, donde realmente entre un pensamiento y otro haya más espacio y donde, como invitas tú, uno sea capaz de observarlo sin criticarlo, sin cualificarlo, sin otorgarle nada, simplemente obsérvalo y déjalo ir, y ahí es donde seguramente van haciendo este loto bello que es el corazón. Hay alguien aquí que nos dice, y quiero traerlo, Ivonne Gavilán dice, en situaciones de duelo, literalmente el corazón duele. Sí, Ivonne, duele. Y no solo eso, y ahí creo que vamos a entrar en cuál es esa relación con esos centros energéticos que en las tradiciones hinduistas y budistas le llaman chakras, porque realmente se producen cortes energéticos y duele y literalmente nos podemos morir de una emoción como el duelo, porque no elaboramos un poco más allí qué es lo que está pasando y quizás cuáles pueden ser algunas, no sé, caminos, alternativas para entender lo que pasa en el momento del duelo y cómo nosotros podemos proseguir en la vida, ¿no? Sí, mira, claro que sí, y cuando más abrimos el corazón, el dolor se siente más, porque es más fácil protegernos, encorazarnos, irnos hacia la mente, pero wow, exponernos en nuestra fragilidad, claro que se siente más el dolor que es inevitable en la vida.
¿Y cuál es el camino hacia eso? Es poder vivirlo y abrazarlo plenamente con todo nuestro corazón. Eso es como que, eso es lo difícil o desafiante del camino del corazón, es eso, es como si somos también capaces de amar incluso los dolores, amar nuestras partes incluso más fragmentadas, poder abrazarlas y acoger ese dolor como si, imagínate, nuestro ser más querido está pasando por un sufrimiento, la compasión que nos genera, bueno, abrir ese corazón es poder darle espacio, sentarnos, acogerlo, y la única forma en que el dolor naturalmente, en su momento, en su ritmo orgánico, va a disolverse en ese océano es permitiendo sentirlo y acogerlo. No hay de otra, es como, creo que es un proceso inevitable, no podemos anestesiarnos ante eso, y entre más haya amor, más fácil se puede digerir. Pero sí, eso es sentir, ¿no? Y también cuando nos permitimos sentir el dolor, también en la misma intensidad nos vamos a permitir sentir el gozo, porque están unos con otros. Si nos resistimos también hasta el dolor, no podemos sentir placer. Es como que uno de mis maestros tántricos decía esto, que claro, vivir de forma mediocre es terrible, porque es que ni sientes bien el dolor, pero ni sientes el placer. No, totalidad es poder abrazar todo lo que la vida nos entrega, ¿no? Entonces, sentir significa dejar de ser mediocres. Y esto no significa reactividad, ¿no? No significa que es que si tengo una rabia voy a ir a explotar sobre el otro. No, eso es evadir. Es sentarme, sentirlo con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi conciencia a esto que estoy experimentando. Bueno, estamos viviendo momentos distintos, seguramente enriquecedores para unos, duros para otros, pero con muchas lecciones y muchos aprendizajes. ¿Qué le ha pasado al corazón en esta época de pandemia, de encierro, de incertidumbre, de temores y también de enseñanzas, de búsquedas espirituales, de tener esos momentos donde podamos reflexionar sobre el ser? Y es, ¿qué tanto está pasándole al corazón por estos días? Mira, algo que incluso es terrible porque de eso sí no se habla de los números de contaminados, de muertos, en fin, pero nadie habla de lo que está sucediendo a nivel mental y emocional en las personas. Y es que esta es la enfermedad más fuerte y terrible porque somos seres primordialmente afectivos, necesitamos del afecto, necesitamos del contacto, y esto está demostrado incluso por la Universidad de Harvard. Muchos estudios se han hecho, incluso en mamíferos, que si no tienen contacto afectivo con su madre desde pequeños, mueren. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en esta pandemia? El estar aislados, la falta de los abrazos, toda esta incertidumbre, el miedo, que también además es como la emoción generalizada a nivel colectivo. Si no contamos con un sistema inmunológico, emocional y espiritual fortalecido, wow, creo que ha sido muy fuerte lo que ha pasado a nivel psicológico con esta pandemia. Y parte de eso es el que nos han privado del afecto y del contacto, de los abrazos, que es algo, es el alimento del alma, el amor, el afecto. Entonces, definitivamente hay una crisis muy fuerte a nivel psicológico, y esto lo vemos en la cantidad, incluso en los aumentos de suicidio, en la depresión, en tanto las cifras que están disparadas. Y al mismo tiempo, opuesto a esto, como cuando el caos está más fuerte, pues la luz también brilla más, hay un despertar muy grande espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos de estos sacudones también para darnos cuenta que estábamos buscando en el lugar errado, que las respuestas no están afuera, que cuando nos vemos privados de una cantidad de distracciones, también esto nos hace resignificar la vida. Entonces, es un momento, sí, de caos, pero que si lo sabemos aprovechar, puede ser un gran despertar. Y en estos momentos es cuando más necesitamos justamente estas redes de apoyo, programas como estos, como ofrecer espacios de contención, de
digamos así, de sabiduría ancestral y todo esto. Pero sí, ha sido muy fuerte lo que estamos viviendo y al mismo tiempo una gran oportunidad de despertar. Y ojalá esa oportunidad se diera para que realmente reivindiquemos esta sabiduría del corazón, como le hemos llamado al programa de hoy. Tuto, yo quiero retomar lo que hablabas tú con el tema de Simone Biles, la chica olímpica, la gimnasta olímpica norteamericana. Yo, ese por ser un caso, pero yo creo que te puedo citar tres. He seguido los Olímpicos, me parece que es un espacio maravilloso sí de competencia, pero de competencia sana, de unión, y nos dan unos ejemplos. Creo que el de ella fue muy importante. Fue decir, ¿por qué tengo que cargar el mundo sobre mis hombros? ¿Por qué el yo, mi identidad, mi dicha, mi felicidad la tengo que basar por lo que otros esperan de mí? Y no puedo yo decirles un momento, allá los dejo. Llevaba un país en sus hombros y dijo, ¿me esperan? Y yo voy a darme el espacio que yo necesito y que necesita mi mente en este momento. Y ahí sí salió, y bueno, su medalla de bronce ahora, no sé si esperaban más de ella, pero se pudo sacudir del yugo de lo que los demás esperan de ti. Es que eso se ha vuelto una dictadura, ¿no? O estos dos atletas que comparten el oro, porque sí, porque también el mundo te ha dicho, sé competitivo, sé el primero, dale gana, y le dicen, ok, van a volver a saltar. No, la podemos compartir, sí, y qué bello ese abrazo. Y qué bello ese abrazo. Y así una y otra, entonces digo yo, qué ejemplos tan lindos y por qué no podemos volver a traer el sentimiento, la sensibilidad, la emoción, la compasión, a ser los que rijan el mundo y no la competitividad, lo que yo tengo que poner, la productividad y todas esas cosas que se han vuelto un yugo, ¿no? Me parece que estamos, como tú dices, en un despertar y ojalá cosas como la que hemos visto en estas últimas semanas sean pues un precedente importante para reivindicar la importancia que tiene la intuición y estas sabidurías del corazón. Y como tú hablas de estas cualidades que hacen parte del despertar de lo humano, de nuestro corazón, que es la empatía, es el poder darnos cuenta que somos interdependientes porque estamos así, porque hemos vivido en una competitividad, en un egoísmo, en devorarnos unos por otros, en favorecer el logro a despensas de las relaciones. Entonces, esto es una crisis realmente de humanidad, o sea, es el corazón el que está aquí diciendo, despierten, no podemos seguir así. Y yo creo que sí estamos en una reivindicación de los valores de la sociedad, porque, ok, antes era como el éxito, el progreso, el tener, pero realmente hoy en día, ¿qué es tener éxito? Es matarse trabajando por estrés, un tener que ni siquiera te da tiempo libre. Es como que vemos estas nuevas generaciones que empiezan también a valorizar otros aspectos. Entonces hay algo en la humanidad que como en escalas de valores estamos pasando otra espiral, y esa espiral tiene que ver con lo colectivo. Además que, mira, vemos también la naturaleza, toda la crisis climática, es que necesitamos pensar desde el colectivo y sentir desde el colectivo. No podemos ya seguir devorándonos desde el egoísmo, ¿no? Pero bueno, es complejo en las problemáticas sociales. ¿Estás otra vez en mute, Carlos? Me gustaría conocer un poco más acerca de sus terapias, del trabajo que usted realiza. En la presentación hablábamos de algunas de estas experiencias, disciplinas. Me gustaría profundizar en ellas para saber eso cómo le sirve al corazón. Bueno, hablando de la terapia, por lo menos la orientación que he seguido, que es humanista, existencial, tiene un elemento que para mí me hizo mucho sentido y que creo que es fundamental en el trabajo con las emociones, que es integrar el cuerpo y el sentir, porque de nada sirve, o sea, concentrarnos en el aspecto cognitivo, me pasó esto, en la historia. Como somos seres integrales y holísticos, si nos llevamos eso hacia la vivencia, queda como algo incompleto. Entonces, en la parte como terapéutica, que son más sesiones individuales, en las que trabajo a nivel terapéutico, integramos mucho esto de llevar la experiencia hacia el cuerpo. El cuerpo, aunque
parezca diferente o un poco opuesto al corazón, está muy ligado también al corazón. Tiene una inteligencia natural. De hecho, si seguimos el cuerpo, nos revela mucha más información a veces que nuestra propia mente. Es muy intuitivo también el cuerpo. Entonces, es un vehículo precioso que nos permite completar y digerir muchos procesos emocionales que han quedado inconclusos. Entonces, bueno, eso como para decir en términos de la terapia, es muy importante como integrar también el cuerpo, la vivencia, el sentir, definitivamente. No puede ser algo que quede solo en el análisis y en la razón. Y bueno, y como les decía, también el complemento con la meditación en cualquier trabajo, ya sea terapéutico, algo que adoro hacer son los retiros. Creo que es un regalo que cuando nos damos un espacio de varios días para sumergirnos en este mundo interno, con también una tecnología tan preciosa que son estas prácticas milenarias que han usado muchos sabios y meditadores desde tiempos antiguos y que funcionan, y nos reservamos unos 3, 4 días, un fin de semana para ese espacio. Es algo maravilloso. Creo que es algo a lo que invito a todos los que nos escuchen. Soy una amante de los retiros. Ciertos periodos del año los dedico para sumergirme en este viaje interno y bueno, creo que hace parte también de ese despertar de la sabiduría del corazón, darse esas pausas y sumergirnos en profundidad. Sí, y definitivamente ha dicho algo usted que me llama mucho la atención porque lo hemos tocado ya en distintos programas. Aquí es, obviamente somos un todo y ese todo es este cuerpo, es esta materialidad, son las emociones, es la energía también. Y muchas veces ahora que usted dice eso, observe su cuerpo, que ese es un vehículo que también está hablando de lo que le está pasando a usted a nivel mental, emocional, lo que le está pasando al corazón. Muchas veces uno se pilla y permítame la expresión, es pillarse uno en que está, la mandíbula apretada, tenso esto, y a veces no lo observamos. Y como que nos acostamos y decimos, ¿por qué estoy tan cansada? Bueno, simplemente tú cierra tus ojos en este momento y trata de mirar cómo está tu mandíbula, qué tan apretada está. Y ahí es cuando uno empieza a decir, ¿qué tensión estaré yo cargando? Y no estoy cayendo en cuenta de esa tensión para poder decir, ok, ya no existe, simplemente relajo, porque tú puedes relajarlo. Y por eso vengo a la yoga. Esa es la maravilla del yoga también, de saber que es una forma en que escaneas tu cuerpo, recorres tu cuerpo, reconoces sus energías y a través de eso tú eres capaz de llegar a posturas, ¿no? A las asanas. Y esas asanas también hablan de cómo has estado tú, cuáles son los pesos que estás cargando en la vida. Entonces, no sé si usas eso en tus terapias, de la forma en la que cuerpo, energía, emociones nos habitan y fluimos toda la semana, y por eso a veces es tan rico darse esos espacios para decir, a ver, me escaneo yo cómo es que estoy. Y ese cómo está mi cuerpo, cómo habla de mi situación emocional, mental, del corazón. Total, ¿no? El cuerpo es un espejo, una fuente de información, de sabiduría preciosa. Y hay como una práctica que hacemos también en esta línea de terapia gestal que es muy linda, que es el diálogo con los órganos del cuerpo. Entonces, cuando a veces estás pasando por una enfermedad, digamos que no es como que ya le damos la etiqueta de, es ese órgano, entonces tienes que trabajar esto. No, la persona toma el papel del órgano y a partir de un diálogo que empezamos a hacer, de un ejercicio, se va a empezar a dar cuenta que su cuerpo, que está enfermo, lo que único que está manifestando es aspectos no integrados de su personalidad. Entonces, pero esto es a través de la vivencia, se da cuenta al ser el órgano, al ver cómo se siente el órgano, qué es lo que está ahí apretado, rechazado, fragmentado. Entonces, bueno, esto para decirte que claro, que cada órgano, todo movimiento en nuestro cuerpo es una fuente de sabiduría, ¿no? De información, de un darse cuenta. Muy, muy hermoso. Creo que en el tantrismo se dice incluso lo siguiente, que lo que no existe en el cuerpo no va a existir en ningún otro lugar. De hecho, es eso, los estados de conciencia, incluso expandidos, es a través de este cuerpo. Y por eso en tantas tradiciones se le da tanta importancia al ser humano. Tener este cuerpo, esta existencia, es como un regalo El precioso así cuerpo maravilloso humano, y se dice.
humano, sí. ¿Por qué? Porque es que este cuerpo tiene una alquimia impresionante de energías, de canales, es como un microcosmos del macrocosmos. Entonces, cuando a través de la meditación, de prácticas como cada tradición lo ha tenido, yoga, el tai chi, todo un camino de autoconocimiento, sabemos entrar en el cuerpo, esto nos lleva a estados expandidos de conciencia. En esa misma línea, y también lo hemos hablado en algunos programas, el tema de la relación de las emociones con las enfermedades. ¿Por qué se enferman las personas del corazón? Tú dices del corazón Sí, físico. o sea, la gente, el corazón físico, bueno, pero inicialmente, o sea, las personas que sufren del corazón o por un paro cardíaco, o por una arritmia, o por un soplo, o sea, ¿por qué el corazón se enferma? Y si profundizas, digamos, en el tema de las emociones con este órgano y también cómo se puede prevenir, ¿no? Porque el sentido no solo es conocerlo, sino también escuchar las voces de alerta que el mismo cuerpo y el mismo entorno y la misma intuición te puede decir, ojo por ahí. Sí, mira qué maravilla que ya no es nada nuevo ni sorprendente decir que las emociones están completamente relacionadas con nuestra salud física. Es algo que por lo menos hoy ya aceptamos y que hace no mucho tiempo atrás todavía era como, no es tan cierto, ¿no? Pero definitivamente está muy conectado. ¿Y sabes por qué enfermamos? Por falta de amor, por falta de afecto, principalmente eso. Y se ha demostrado en muchas investigaciones científicas cómo el amor tiene un efecto positivo en la preservación de la vida. Y esto, por ejemplo, se ha visto un estudio en Harvard. Pusieron un grupo a ver imágenes de compasión, en donde la Madre Teresa estaba con un niño que estaba sufriendo, y esto segregaba anticuerpos en la saliva y, o sea, fortalecía el sistema inmunológico, ¿no? Y cuando ponían imágenes de guerra, se bajaba el número de anticuerpos. Entonces, ¿qué significa esto? Que dependiendo también de lo que estamos sintiendo, nuestro cuerpo está respondiendo a esto. Lo mismo, se ven estos ejemplos en mujeres que tienen, por ejemplo, están pasando por un cáncer, tienen metástasis, pero tienen grupos de apoyo, se sienten amadas, se sienten apoyadas afectivamente, es muchísimo más probable que puedan salir y trascender la enfermedad que alguien que está en soledad, que emocionalmente está deprimido. Entonces, definitivamente, el amor o el desamor nos da vida, nos revitaliza o nos enferma, y solo pensemos lo que nos pasa cuando nos sentimos desahuciados o rechazados, o cuando tenemos una situación en que no nos sentimos amados. Es como, wow, se nos quita las ganas de vivir. Y cuando estamos amando, esto es una fuente de vitalidad. Entonces, sí, el afecto rejuvenece. Se ha demostrado como emociones como la empatía, la gratitud, todo esto influye en nuestro sistema inmunológico, en nuestra salud. Y bueno, ¿y qué decir del corazón? Pues ya sí sabemos que es este gobernante que marca además los ritmos del cuerpo, porque tiene varias formas de comunicarse a través, por ejemplo, del pulso, a través del electromagnetismo, a través de la química y también ciertos neurotransmisores que genera. Pues está enviando toda esta información hacia el cuerpo, y cuando el corazón está en calma, en armonía, cuando estamos sintiendo en paz, pues nuestro cuerpo está recibiendo esta información. Y aprovechando eso, quizás compartirles una meditación que es muy bonita y que puede ayudarles también a regular incluso, digamos, todo lo de la presión arterial, los sistemas del cuerpo, y también ayuda a entrar a espacios profundos de silencio. Es escuchar el latido del corazón. A veces al comienzo puede ser un poquito, si no se está acostumbrado a meditar, un poquito más difícil de percibir el latido del corazón, pero antes de dormir, esta misma noche, ya que hablamos de la sabiduría del corazón, unos 5 minutos, escuchas, sientes el latido. Puede ser que al comienzo lo sientas
en otra parte del cuerpo, no importa, síguelo, así sea en un pie, y te vas escuchando. Escucha los latidos, siente su pulsación y vas a ver cómo entonces el paciente le va diciendo, bueno, ¿cómo eres tú? ¿Qué haces? Entonces él como órgano, cuando está de órgano va a decir, bueno, cumple esta función en el cuerpo y ahí se va dando cuenta, como que va Ah. revelando de la vivencia. O sea, nos conduces a ir mirando ese órgano y cómo ese órgano funciona e ir en ese juego en que, porque la mente es maravillosa y logra hacerlo, es conectar con ese órgano y quizás por esa vía. Es como lo que hemos visto, la fórmula es, al menos darse cuenta es muy importante, porque cuando usted se da cuenta, usted toma el control, o usted entiende, usted sana, usted elabora, usted prosigue, es más o menos por allí ese diálogo con el órgano afectado, ¿cierto? Exacto. En el fondo es como te pones en el lugar del órgano, eres el órgano, lo comprendes, cómo es, qué hace en este cuerpo, cómo se siente, cuáles son sus cualidades, cómo es ser el órgano. Y ahí esto permite, como tú dices, al conocerlo, permites comprenderlo. Y cuando se comprende, entonces, digamos, se puede manejar mejor o sí, trabajar más fácil. Bueno, es un Sí, ser pero es un vivo, lindo ¿no? proceso. Claro. Así es. Dice Freddy Fitzgerald, el cuerpo se enferma porque entra en incoherencia. Lo que se piensa, se dice y se siente debe estar en coherencia. ¿Qué tanto afecta la incoherencia a este órgano Buen maravilloso que punto. es el corazón? Y a la vida. Y a la vida, es verdad. Sí. Mira, interesante que además esta palabra de coherencia, porque es como el lenguaje del corazón. Cuando él habla, el cerebro habla en esta frecuencia de coherente o incoherente. Entonces, incoherente es como hay desarmonía, o coherente es cuando hay sintonía, cuando hay unión. Y bueno, definitivamente, ¿qué es la incoherencia? Es cuando hay partes no integradas, ¿no? Entonces, es como, digámoslo así, un autoengaño, ¿no? Digo algo, pero actúo diferente, no estoy alineado. Incoherencia es como que el cuerpo está por un lado, la mente por otro, y el corazón por otro. Y claro, ¿qué es lo que? Yo creo que eso es una palabra muy linda también para el corazón. El corazón nos da una coherencia y que cuando aprendemos a escucharlo, por eso nos da una paz muy profunda. Y es, aunque no sea lo que nos diga el entorno externo, uno dice, ay, pero siento que estoy siendo coherente conmigo. Entonces creo que es gracias a la persona que dio ese comentario porque es una linda palabra para el lenguaje que habla el corazón en forma de coherencia o incoherencia, de sintonía o desintonía. Y Pero un sí, mensaje, un mensaje diría, porque cuántas veces no nos hemos encontrado en un punto de la vida donde ya el corazón no está ligado a lo que estamos haciendo. Llámale trabajo, llámale estudio, llámale una relación, y lo que nos cuesta dar el paso para reconocer que ya no estamos allí, que ese ciclo ya se cerró y que hay que buscar otro camino. A mí me parece que esas decisiones de los cambios en la vida son las más difíciles. Y entre otras cosas porque, bueno, quizás no tenemos todos los elementos para seguir detrás de la intuición, pero que además nos han enseñado, ojo, que la intuición te puede llevar a cometer locuras, ¿no? Ser racional, piénsalo muy bien, planifícalo muy bien. Y uno todo el tiempo se debate entre qué tanto planifico, qué tanto respondo a lo que esperan de mí y qué tanto le hago caso. Yo no sé, en mi experiencia creo que hay ciclos que hay que aprender a ver esos ciclos y que hay que prepararse para seguir el corazón. Yo no digo a la loca, pero sí hay que prepararse para decir, ¿sabe qué? Es que ya es otro el camino. Eso requiere ser muy valiente, no sé qué opinas, pero metodológicamente creo que vale la pena hacerle el caso al corazón y prepararse para seguir el camino que él nos indica. y es que además, mira qué nos pasa. Cuando no seguimos el corazón, pues la vida nos tiene que sacudir. Así es. Y es como que, bueno, no seguiste la señal, no seguiste cuando lo sentiste, bueno, entonces te pongo esta prueba a ver si te ayudo a que hagas el paso y a que cambies, ¿no? Y así Y nos a veces pasa. con Entonces, dolor, ¿no? no, Así es, así es. claro. Y claro, la mente, ¿qué es lo que nos da la mente? Por supuesto que una falsa seguridad, porque la mente quiere control, tener las cosas ciertas y tiene su lugar. Por supuesto que es maravillosa la mente, pero hay algo, la vida no podemos controlarla. Entonces,
Entonces hay un momento en que sí hay que darle espacio al corazón. Y claro, cómo nos cuesta también aceptar cuando algo se sale del control. Es cuando la mente se resiste a eso. Y ahí es como esta parte, esta inteligencia emocional es también seguir la flexibilidad del corazón, ¿no? Bueno, a mí, pues nos podemos quedar aquí horas enteras hablando del corazón, pero creo que ya el tiempo se está cerrando y las personas siempre hacen una pregunta posterior, pero vamos a ahorrarnos ese tema y es ¿dónde la pueden encontrar a usted? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuál es ese seguimiento que le pueden hacer? Usted tiene unas prácticas meditativas bellísimas que tuve la oportunidad de ver por Instagram, tiene algunos mensajes. Entonces, quienes quieran seguirla, ¿por dónde pueden hacerlo? Pues mira, por Instagram, ami.echeverry. Por la página web también es amiecheverry.com o el email hola@amiecheverry.com. Creo que esos tres son lo más fácil y eso. Pues muchas gracias. Dice Chile Ballesteros y me gustaría, en mi caso, ahora le doy la palabra a Adriana para que despida, decir gracias, hermoso corazón, por sacudirnos cuando más lo necesitamos. Sí, qué lindo. Qué lindo Ami, es. muchas gracias. Adriana. Sí, a mí alguien una vez me dijo, y creo que era una crítica, lo tomaba ella, usted es como de ciclos cortos. Y en los últimos días que estoy por cerrar ciclos, he pensado que lo que esa persona me dijo, pensando que era una crítica, esa soy la que soy yo y amo ser lo que soy yo. Y si soy de ciclos, bienvenidos los ciclos. Y tengo que ser lo suficientemente valiente para reconocer cuando un ciclo se está terminando y cuando tengo que decir adiós, por más cómodo que ese mundo resulte. En últimas, creo que la vida lo que me ha enseñado es a seguir el corazón porque él siempre tiene la razón. Y como me dijo esta persona con la que arranqué el programa, lo que emana del corazón viene de Dios, eso es lo que yo quiero creer. Así que este programa también viene de la divinidad, sea cual sea tu pensamiento de Dios o la concepción de un Dios, y honro ese corazón y le hago caso a ese corazón. Muchas gracias, Ami, creo que hemos aprendido hoy muchísimo contigo. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes y bueno, a seguir ese idioma, esa vibración de este espacio sagrado que es nuestro propio corazón. Eso estamos aprendiendo día a día. Gracias a ustedes por esos lindos corazones que yo los siento y se sienten incluso en vibración desde aquí. Gratitud. Gracias. No, nos vemos en un próximo programa y muchas gracias. Hasta pronto. Buena semana para todos. Chao. Chao.